Bueno, gracias por estar aquí a horas de la siesta. Vale doble la presencia de cada uno. Yo sobre todo que duermo siesta siempre, sé lo que es estar acá y estar haciendo la digestión. Así que muchas gracias por haber venido. Bueno, antes quisiera agradecer a Liliana, a Patricia y a Cristina la posibilidad de acceder a este doctorado. Lo que van a ver ahora es la presentación, bueno, un poco de qué va el trabajo de tesis que estoy haciendo. Y este trabajo tiene que ver con preguntas que me he hecho desde siempre, o sea, y el agradecimiento pasa por, bueno, haber encontrado ese marco formal para darle una cierta rigurosidad a un pensamiento que siempre estuvo ahí dando vuelta desde la infancia. Y también, para ser un poco más justa, quiero agradecer al grupo de investigadores con el que trabajo hace aproximadamente ya 3 años, que se llama Arqueólogos del Porvenir, con el que trabajo, bueno, como dije, hace 3 años. Tenemos una página web, si quieren visitarla. Y, a decir verdad, muchos de los planteos que realizo acá lo hago en manera conjunta, habiendo aprendido a pensar con ellos. Así que, bueno, mis mayores agradecimientos al grupo. Voy a comenzar hablando de cuál es mi tema general, es la ontología, no se asusten, vamos a ir de a poquito. La ontología puede ser definida de muchas maneras. Dentro de mi tesis yo sigo a Orman Quine. Entonces, por ontología vamos a entender un conjunto de certezas filosóficas, ontológicas, que funcionan a modo de axiomas primarios en la base de cualquier tesis filosófica. Estos axiomas lo que hacen es dar coherencia interna a todos los enunciados que se produzcan dentro de esa tesis filosófica. Es decir, que cuando una propuesta filosófica concreta hace una afirmación, sí o sí lo hace en el marco de un compromiso ontológico, del cual no puede dudar, porque si duda se cae todo el andamiaje lógico de la filosofía en cuestión. Pero vamos a poner la lupa sobre qué es una certeza filosófica. Vamos a aumentar un poquito más allá. Una certeza filosófica, también siguiendo Orman Quine, podemos definirla como la afirmación de la existencia de ciertas entidades trascendentales. Acá trascendentales tiene que entenderse en los términos de pensamiento no correlativo, es decir, existen, esas entidades existen, las piense yo o no. Incluso hay tesis que ni siquiera las mencionan, no mencionan sus a priori ontológicos, los dan por hecho, ¿no? Cuando una tesis filosófica emerge, lo hace siempre dentro de un contexto, lo hace siempre dentro de un espacio. Ese espacio yo le llamo campo de la multiplicidad ontológica, y eso es lo que constituye mi objeto de estudio. Lo que yo estoy intentando hacer, y no se asusten nuevamente, es sistematizar, organizar la información de un campo de la multiplicidad ontológica. Cuando estas tesis surgen en ese campo, en ese espacio, lo hacen de diferentes maneras, pero siempre de manera vincular con otras tesis. Yo postulo 3 formas. Pueden haber más, yo postulo 3, solamente voy a referirme a la última, que es tal vez la más importante, y vamos a retomar hacia el final de la presentación, pero las voy a mencionar a las otras. Las tesis se vinculan por subordinación, por disyunción y por diferencia radical. La diferencia radical implica el principio de no contradicción aristotélico. Como ustedes saben, si A es cierto, su negativa menos A no lo es. Esto quiere decir que cuando 2 tesis o más se vinculan desde el punto de vista de la diferencia radical, entre paréntesis, diferencia radical es un término que estoy trabajando desde Lyotard, pero no me voy a explayar por ahí. Cuando 2 tesis se vinculan desde la diferencia radical, lo que sucede es que se excluyen, porque si una es cierta, la otra no puede serlo. Bien, quédense con eso para retomarlo hacia el final, porque es clave. Bien, como dije, mi objeto de estudio es el campo de la multiplicidad ontológica. Para poder abarcar tremendo objeto, y me he acordado mucho de Gabriel, tuve que tomar decisiones, hacer recortes y elegir herramientas teóricas lo suficientemente sólidas para que me apoyaran en esta gran empresa que parecía inabarcable. Lo que sí voy a decir es que, bueno, este trabajo cooperativo con el grupo de investigación me permite a mí acceder a una gran bibliografía y a grandes planteos que de manera aislada no podría nunca haberlo hecho. Por eso es mi agradecimiento hacia ellos. Bueno, en cuanto a las decisiones, hay muchas formas de sistematizar un conjunto de obras desde el punto de vista ontológico. ¿Cómo las vinculo? Yo elegí una que tuviese que ver con mi hipótesis, por supuesto, que la vamos a ver al final.
que es hacer una diferenciación primario estándar entre las tesis filosóficas que tenían un compromiso con lo uno y las que tenían un compromiso ontológico con lo múltiple. Hay otras formas más clásicas, más formales, como diferenciar si una tesis pertenece al realismo, al nominalismo o al conceptualismo, al idealismo, pero para mí, por razones que no me da tiempo de explicar aquí, la diferenciación entre lo uno y lo múltiple es transversal a estas. Por eso la elegí, entre otras razones. Rápidamente, las tesis ontológicas que se vinculan con lo uno son más próximas a las nociones de síntesis, de unidad, de totalidad. Estas tesis consideran que la realidad, sea trascendente, sea especulativa, sea material, es una y no da lugar a relativismos. Las tesis vinculadas con lo múltiple, más vinculadas a la diversidad, a la multiplicidad, a la diferencia, consideran que nada está afuera de una gran inmanencia, no hay esencia, y toda propuesta de lo real entra dentro del orden de lo fenomenológico, o sea que es relativa, se puede relativizar. Bien, recortes. El abanico temporal es muy amplio, desde la filosofía clásica hasta lo más contemporáneo. ¿Qué elegí y por qué? ¿Cómo fundamentar que elijo esas obras y no otras? Tengo varios criterios, pero tampoco me daba tiempo de contarles a ustedes cuáles son, así que traje el más importante, que es el impacto ontológico. Elegí aquellas obras, y las justifiqué así, que producen una especie de deformación en el diseño ontológico del campo debido a que la gravedad que tienen es tanto que producen una base estructural para el desarrollo de ontologías que se van a subordinar a ellas. Entonces, como una gran galaxia donde van a haber pequeños sistemas planetarios allí gravitando. Ejemplos de estas obras son la metafísica de Aristóteles, la crítica de Kant, Ser y tiempo de Heidegger, Diferencia y repetición de Deleuze y Después de la finitud de Meillassoux. Bueno, por dar un ejemplo, ¿no? Y hay otros criterios de obras menores y por qué las voy englobando en esas tesis mayores. Bueno, las herramientas teóricas tampoco me da tiempo de explicarlas cada una de ellas. Puse acá tal vez las principales, pueden haber más, pero puse acá las principales. Dos de Wittgenstein, juego de lenguaje y la certeza, que también da lugar a la duda, certeza y duda. Y dos de Quine, relatividad ontológica y compromiso ontológico. ¿Me darías 2 clics? Ahí. Bueno, he puesto allí a Albert y a Quine, padre de la relatividad y padre de la relatividad ontológica, porque justamente el concepto de relatividad ontológica me permite a mí hacer el cruce con la física, que, bueno, tampoco me va a quedar mucho tiempo para vincularlas, pero vamos a ver algo de esto tal vez hacia el final cuando desarrolle la hipótesis. Y estas dos que ven aquí, y de compromiso ontológico también de Quine, que es lo que hemos estado charlando recién. Estos dos filósofos que son Reza Negarestani y Laruelle, que es francés, el otro es iraní, son filósofos muy contemporáneos que están trabajando en una meta-reflexión ontológica. De ellos voy a tomar la filosofía como programa, que me permite hacer vinculaciones con la informática, y de Laruelle, la decisión filosófica. Él habla de la decisión filosófica haciendo un ensayo de, como dije, una profunda meta-reflexión ontológica en su libro que se llama Principios de la no filosofía. No voy a entrar en detalles aquí, pero hay que leerlo. Es muy impactante este filósofo, o no filósofo. ¿Querés? Bien. Tema entonces dije ontología. Objeto, campo de la multiplicidad ontológica. ¿Cuál es la problemática dentro de la ontología que me interesó? La problemática, o sea, es ya bastante amplio el campo de la ontología, pero ¿qué me interesaba a mí? ¿Cuáles eran las preguntas que yo me hacía? Bien, mi problemática puede ser definida en estos términos. Cierto fenómeno que ocurre hacia el interior del campo de la multiplicidad ontológica. En los términos de Meillassoux, este fenómeno se llama círculo correlacional o correlacionismo, que es como una suerte de agujero negro de la filosofía o del campo que se forma, donde las reglas del juego del lenguaje filosófico, es decir, lo que nos permite pensar y especular, colapsan.
y al colapsar dan lugar a lo que vamos a denominar paradoja lógica. Ya vamos a entrar ahí. La traje para leer porque es bastante densa conceptualmente la paradoja lógica, y si me ponía a hablar de ello se me van los tiempos, así que espero no perder su atención. No es muy largo. Vamos a hablar entonces qué es la paradoja lógica del círculo correlacional, que estamos entrando acá un poco al nudo de la problemática que me ocupa. Bien, la paradoja lógica del círculo correlacional. ¿Ahí me escuchan? Bien. La correlación o círculo correlacional surge con la crítica de Kant. Esta obra viene a ponerle límites a lo que la razón puede conocer. Nos dice que cualquier pensamiento que tengamos siempre va a ser correlativo al sujeto. Es decir, no podemos nunca tener un pensamiento que se corresponda con una verdad absoluta y universal. En términos de Meillassoux, el correlacionismo consiste en descalificar cualquier pretensión de considerar las esferas de la subjetividad y de la objetividad de manera independiente. Desde esta perspectiva, lo único absoluto e irrefutable es la correlación misma. La paradoja surge cuando al intentar hablar de la correlación lo hacemos siempre desde el punto de vista de nuestras propias consideraciones culturales y de época. Entonces, acá, atención, la paradoja lógica del círculo correlacional se expresaría de esta manera. Estoy utilizando terminología de Meillassoux, es un pensamiento de Meillassoux, no es personal. Bien. Desde el ejercicio especulativo del pensamiento se llega a un absoluto, la correlación, que paradójicamente implica la imposibilidad de llegar a un absoluto. Esta contradicción hace que la matriz lógica que actúa de fondo y posibilita cualquier posición ontológica relativa colapse. La pregunta es, ¿se puede o no acceder a una información no correlativa, es decir, que esté fuera de todo devenir? La filosofía se pregunta entonces sobre si es posible acceder a un absoluto que no deviene, es decir, a una verdad no relativa. Esto en los términos de Quentin Meillassoux. Bien, ¿qué pasa? Bien, ahora sí, la manera... Esto en los términos de Quentin Meillassoux. Bien, ¿qué pasa? Bien, ahora sí, la manera en que yo estoy abordando mi problemática. Hay diferentes formas de intentar resolver esta paradoja. Esas diferentes formas dan lugar a diferentes grandes ontologías. La primera dice que no se puede acceder a un absoluto, y la segunda dice que sí se puede. La que dice que no se puede lo que hace es hipostasiar la correlación. Es decir, que para estas ontologías cualquier pensamiento que yo tenga siempre tiene que ser remitido a las coordenadas tiempo-espaciales en el que surgió. La que dice que si se puede acceder a un absoluto da lugar a dos grandes ontologías y dos grandes absolutos que son los que circulan hoy en el campo, que es el vitalismo de la multiplicidad de Deleuze, o la multiplicidad del vitalismo de Deleuze, y tenemos el materialismo especulativo con la contingencia radical. Cada uno de ellos, de Meillassoux, cada uno de ellos es representativo de la multiplicidad y de la vuelta a lo uno, lo que se ha llamado con el surgimiento del materialismo especulativo en el 2006 con el libro Después de la finitud, es como una vuelta a lo uno. Bien, ¿qué quiero destacar acá? No puedo explicarla, obviamente, por el tiempo, pero lo que sí me interesa remarcar es que la relación que existe entre estas ontologías es de diferencia radical, es decir, se excluyen, no se integran. Si una es verdadera, la otra es falsa. ¿Qué produce esto? Que en el campo, en las producciones actuales de la filosofía, existe una tensión que parece que no se puede resolver entre filosofías que afirman que se puede llegar a una verdad y filosofías que ven en esa verdad la amenaza dogmática a las diferencias y a la diversidad. Entonces, bueno, desde este posicionamiento creo que se puede vislumbrar la importancia de poder encontrar una manera convergente de resolver la paradoja. ¿Para qué? Bueno, primero para sacarle tensión al campo y para mostrar que la filosofía puede dar respuestas creativas a qué hacer con el otro cuando el otro tiene una diferencia radical, con el otro con mayúscula, el otro que no soy yo radicalmente. Aquí entra mi hipótesis, ¿no? Aquí entra mi hipótesis, ¿no? Es posible crear una respuesta al círculo correlacional diferente a las existentes en el campo. Una propuesta que en vez de intentar resolver la paradoja nos invite a lanzarnos dentro. O sea, mi propuesta es no resolver la paradoja, sino crear
una ficción especulativa, porque la vamos a construir, que nos permita llevar nuestra capacidad lógica a ese agujero negro y desde allí soltarnos para que se produzca un cambio en la percepción. Es decir, no se trata de abandonar mi ontología para abrazar otra, sino que desde mis propias coordenadas tiempo-espaciales, desde mi propio sistema de referencia, yo pueda incluir al otro radical. Y eso no se logra a través de la lectura de una ontología, se logra solamente a través de una experiencia de un cambio perceptual. Mi propuesta es que eso se puede hacer. Y bueno, solamente para ser sincera, he llegado a la primera parte, que es el desarrollo del campo ontológico, de la multiplicidad. Estoy desarrollando lo que es ahora la paradoja, o sea, la problemática, y mi intención es ahora desarrollar cómo sería esa ficción especulativa. Esa ficción especulativa se basa en antropología y... 5 minutos. Sí, con esto ya termino. No, Vea, es más, lo voy a leer. Lo leo, acá lo tengo. Bien. Finalmente, la hipótesis que motiva el desarrollo de esta tesis consiste en la afirmación de que es posible contarnos una historia diferente a las que circulan hoy por el campo de la multiplicidad. Una historia acerca de la razón, sus posibilidades, sus vínculos con otros seres sintientes. Podemos construir una ficción especulativa que, a modo de ontología general, nos permita actualizar las ontologías ya existentes desde una nueva lógica, donde las diferencias radicales puedan converger, donde el otro ya no sea una amenaza a mi existencia particular. La forma de construir esa ontología general o ficción especulativa es a partir de la elaboración de un entramado de nociones propias de la antropología y su giro ontológico multiespecie, la física con sus aportes del tiempo y el comportamiento de la luz, y la filosofía en su posibilidad de que la razón, a partir de sus vínculos con la nada radical, pueda acceder a potenciales aún inexistentes e inimaginables. Bueno, gracias.